Durante mucho tiempo hemos confiado en la ciencia como uno de los pilares más sólidos del conocimiento humano. Datos, experimentos, revisión por pares, un sistema diseñado para corregirse a sí mismo. En teoría, un espacio donde la verdad es el objetivo final. Sin embargo, incluso ahí, en ese terreno que asociamos con rigor y certeza, han ocurrido engaños capaces de sacudir disciplinas enteras. Y de eso vamos a hablar hoy, de los fraudes en la ciencia. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué suceden? ¿Y cuáles son sus consecuencias? No solo académicas, sino también legales y sociales. Después, revisaremos algunos de los casos más emblemáticos de la historia reciente, episodios documentados y debatidos por la propia comunidad científica, no para desacreditar a la ciencia, sino para entenderla mejor. El fraude científico ocurre cuando un investigador manipula, fabrica o presenta de manera engañosa datos, resultados o autorías con el fin de obtener reconocimiento, financiamiento o prestigio. No se trata de errores metodológicos ni de interpretaciones discutibles, sino de prácticas deliberadas que violan la integridad científica. Entre las formas más recurrentes se encuentra la fabricación de datos que nunca existieron, la falsificación de resultados mediante la manipulación de experimentos, imágenes o estadísticas, y el plagio, que implica apropiarse del trabajo ajeno sin dar crédito. Diversos análisis académicos coinciden en que estas conductas dañan profundamente a la ciencia porque contaminan la literatura, rompen la reproducibilidad y pueden tener consecuencias reales fuera del laboratorio. La pregunta inevitable es por qué alguien decide cruzar esa línea. La mayoría de los estudios coinciden en que el fraude no suele surgir de manera aislada, sino dentro de sistemas que lo permiten, lo toleran o incluso lo incentivan de manera indirecta. La exigencia constante de publicar, la competencia por financiamiento y el prestigio académico crean un entorno donde el error no tiene lugar y la duda se castiga. En ese contexto, los sistemas de evaluación que premian la cantidad de artículos, las citas y el impacto aparente por encima del rigor terminan empujando a la ciencia hacia una lógica de producción, no de conocimiento. Éticamente, el problema no solo es que alguien mienta, sino que la estructura misma empuja a muchos a hacerlo y rara vez se hace responsable cuando el engaño se descubre. El fraude científico rompe un compromiso fundamental con la sociedad, la confianza de que los resultados publicados son el reflejo honesto de una investigación real. Cuando esa confianza se traiciona, no solo falla el investigador que engaña, fallan también las instituciones que miraron hacia otro lado, las revistas que no cuestionaron y los sistemas que permitieron resultados espectaculares antes que preguntas incómodas. Más allá del plano ético, el fraude científico también tiene implicaciones legales, dependiendo del país y del tipo de investigación, pues puede involucrar el uso indebido de fondos públicos, violaciones a leyes de investigación biomédica o dañar directo a sujetos humanos. Las instituciones académicas y las revistas científicas suelen responder con sanciones que van desde la retractación de artículos hasta la inhabilitación profesional y la pérdida de cargos o títulos. En los casos más graves, los tribunales han intervenido, imponiendo sentencias penales que incluyen multas, condenas de prisión o restricciones permanentes para ejercer funciones académicas. Estas resoluciones no solo castigan al responsable, sino que establecen precedentes sobre hasta dónde llega la responsabilidad legal de un investigador y dejan claro que el fraude científico no solo es una falta académica, sino un delito con consecuencias reales fuera del ámbito universitario. Las consecuencias del fraude no se limitan al investigador que lo comete. Se desperdician recursos económicos y humanos, se retrasa el avance real del conocimiento y se erosiona la confianza pública en la ciencia. En áreas como la medicina, el impacto puede ser todavía más grave, ya que tratamientos, guías clínicas o políticas públicas pueden basarse en datos falsos. Muchos autores señalan que el daño más profundo no siempre es inmediato, sino acumulativo. Una literatura científica que parece sólida, pero que en realidad está construida sobre información engañosa. Uno de los casos más conocidos de las últimas décadas es el de Hua-Han Hu-Sung. A principios de los años 2000, fue presentado como una figura histórica de la biotecnología por supuestos avances en clonación humana y en células madres embrionarias. Sus publicaciones fueron celebradas a nivel mundial, recibieron financiamiento millonario y colocaron a Corea del Sur en el centro de la investigación biomédica internacional, hasta que comenzaron a detectarse inconsistencias difíciles de ignorar. Las investigaciones demostraron que los datos habían sido fabricados,
que se utilizaron óvulos humanos obtenidos de manera poco ética y que los experimentos clave nunca ocurrieron como se describían. Las consecuencias fueron profundas, los artículos fueron retractados, su prestigio académico colapsó y se iniciaron procesos judiciales que culminaron con una sentencia penal confirmada por la Suprema Corte de Corea del Sur. Más allá del castigo individual, el caso provocó una crisis de confianza en la investigación con células madre, endureció los marcos éticos y regulatorios en varios países y se convirtió en un recordatorio de hasta qué punto un fraude puede afectar no solo a un científico, sino a toda un área del conocimiento. El caso de Yoshihiro Sato muestra otra cara del fraude científico. No se trató de un hallazgo espectacular, sino de una producción constante de estudios clínicos, principalmente en el ámbito de la salud ósea. Años después, análisis estadísticos independientes detectaron patrones prácticamente imposibles, resultados demasiado perfectos, repeticiones sospechosas y ausencia de datos originales verificables. Como consecuencia, decenas de sus artículos fueron retractados y su credibilidad académica quedó severamente dañada. Desde el punto de vista legal e institucional, el caso obligó a universidades, hospitales y revistas científicas a revisar protocolos de supervisión, autoría y control de datos, evidenciando fallas graves en los mecanismos de vigilancia de la investigación clínica. En el plano médico, el impacto fue todavía más delicado. Sus estudios habían influido durante años en guías clínicas y decisiones terapéuticas relacionadas con tratamientos óseos, lo que significa que médicos y pacientes confiaron en evidencia que posteriormente resultó poco confiable. Aunque no siempre es posible rastrear daños directos a pacientes, el caso dejó claro que el fraude en la investigación clínica no es un problema abstracto, puede alterar prácticas médicas reales y poner en riesgo la toma de decisiones basadas en evidencia. Mucho antes, a principios del siglo XX, el llamado hombre de Piltdown fue presentado como el eslabón perdido entre los simios y los humanos. El hallazgo encajaba perfectamente con las ideas predominantes de la época y durante décadas fue aceptado como una pieza clave de la evolución humana. No fue sino hasta que nuevas técnicas de análisis revelaron la verdad. Un cráneo humano moderno combinado con una mandíbula de orangután y dientes modificados artificialmente. Este fraude no solo engañó a la comunidad científica, sino que retrasó de manera significativa el estudio real de la evolución humana. Los fraudes científicos existen, han existido y seguirán ocurriendo, no porque la ciencia sea corrupta, sino porque es humana. Los casos que vimos aquí no son todos. Allá afuera hay muchos más fraudes documentados a los que, en su momento, les dedicaremos un video. La ciencia puede corregirse a sí misma, pero a veces tarda años o décadas, tiempo suficiente para que una mentira se convierta en una verdad aceptada. Hablar de estos fraudes no debilita la ciencia, nos recuerda que incluso el conocimiento más sólido puede estar construido sobre grietas invisibles. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.